Bien es cierto, ha habido exceso de algunos funcionarios policiales, pero no es que el jefe de la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, reúne a sus funcionarios para decirle, ustedes van a salir a violar los derechos humanos. Eso que tú estás diciendo, perdón que te interrumpa, es precisamente la nuez del asunto, ¿no? Tú hablaste del Estado terrorista, y en Venezuela tuvimos un Estado terrorista durante 40 años. Y las violaciones de derechos humanos o de maltratos a los ciudadanos que se producen en esta etapa, la etapa del proceso bolivariano, no tienen la característica de ser producto del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se abolió en Venezuela, desapareció a partir de 1999, ¿no? Entonces, precisamente allí tenemos que ubicarnos, porque hay mucha gente que no conoce la historia, bien porque no había nacido cuando se produjeron los hechos que hemos denunciado muchas veces, o bien porque simplemente no les interesa la historia, ¿no? Y también porque la invisibilizaron mucho. Exacto, correcto, correcto. Entonces, eso también me remite al tema de la Fiscalía hoy y la Fiscalía ayer. Tú eres la fiscal hoy. Sí. Yo conocí a los fiscales de la Cuarta República y sé de sus miserias. Aquí se pudieron salvar muchas vidas y evitar muchísimas torturas y desapariciones si los fiscales de esa época hubiesen actuado con la dignidad y el coraje con que tú lo haces hoy en día. Gracias, José Vicente. Sí, y ciertamente, es verdad. Fíjate que, ¿qué fiscal? Perdón, a mí me consta que tú no pasas una sola. No, yo he sido... Yo he estado pendiente de tu actuación, por la experiencia que tuve del pasado. De tal manera que tú estás siempre alerta, pendiente, recoges cualquier información que tenga que ver con una violación de derechos humanos. Sí, siempre estoy pendiente. Y fíjate que yo observo, José Vicente, que esto es parte indudablemente de esa, ¿cómo es que llama? Ahorita me va a venir a la memoria la palabra. Esa matriz que pretenden generar en lo interno y a lo externo sobre Venezuela. O sea, sembrar el miedo y sembrar la mentira. La mentira y el miedo se han convertido, y además ha sido utilizado en la historia de la humanidad para hacerse incluso del poder, cuando por los medios democráticos no pueden llegar, esos factores perturbadores no pueden hacerse del poder por las vías democráticas, utilizan el miedo y la mentira. Y una de las grandes mentiras que ha habido aquí es que el Estado venezolano es violador de los derechos humanos. Eso no es cierto. Ha habido... Ha habido, exacto. Ajá. Y no lo vamos a negar. Es muy importante que lo digas. Es que ha habido abusos. Ha habido abusos. De policías, de militares, en un momento dado en ejercicio de su actividad, pero eso no se puede catalogar. Esto no quiere decir que le restemos importancia a eso. Tiene importancia, desde luego, pero no se le puede catalogar como tortura a un atropello a un ciudadano en un momento dado, ¿no? Cuando no es política del Estado la tortura, cuando no es política del Estado la desaparición de personas. Sí, y fíjate, a pesar de que nosotros tenemos una ley de data reciente, que es una ley especial para prevenir y sancionar las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. A pesar de que tenemos esa ley, aun cuando no existiera la vocación del Estado, y en este caso del Ministerio Público, es investigar esos hechos. Tenemos 60 investigaciones, como te lo señalé, y 15 personas privadas de libertad. O sea que son funcionarios policiales, de distintas policías y de distintas fuerzas. ¿Esto qué te indica? Bueno, que sí hay la intención de castigar esos hechos. Y habría que preguntarse, José Vicente, ¿cuántos detenidos, cuántos privados de libertad hubo durante el 58 al 98? Por el Caracazo, ¿cuántas personas privadas de libertad hubo? Por la muerte de tantos venezolanos. ¿Tú sabes lo que ocurría? Las averiguaciones terminadas, o sea, todos lo decretaban averiguación terminada. O sea, porque supuestamente no había la comisión de ningún delito. Había siempre la forma de justificar. Una de las actuaciones que ha tenido el Ministerio Público es que yo no quiero justificar a nadie.
Y el que haya cometido un delito debe asumir su responsabilidad. Y yo con esto quiero decirte que hay otros derechos, hay otras personas que también tienen derechos, José Vicente. No solamente tienen derecho aquellos que se le pudieron haber violado sus derechos humanos y que actualmente son víctimas en estas investigaciones que tenemos, sino también aquellos venezolanos que no han tenido otros derechos, que les cercenaron el derecho a la vida, porque perdieron la vida simplemente porque pasaron en ese momento por un lugar o por un espacio donde habían colocado una guaya de acero galvanizado para decapitarlo, o porque trataron de limpiar las calles donde viven porque querían transitar libremente, porque querían ir a un centro de salud, querían llevar a sus hijos al colegio. Entonces, sus derechos también fueron cercenados. Pero fíjate que la campaña es tan brutal, ¿no?, que trasciende y entonces se ubica en el exterior, donde se crea una matriz de opinión de que está un Estado torturador, asesino, criminal, ¿no? Con motivo de eso, tú viajaste recientemente a Ginebra. Sí. Hiciste una posición muy interesante ante el organismo competente en esa oportunidad. Dime algo al respecto. Sí, fíjate que fue una extraordinaria experiencia porque no solamente tuve la oportunidad de hablar en el marco de una de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, sino también que pude hablar con los embajadores del GRULAC, que es el grupo de embajadores de Latinoamérica y el Caribe. También hablé con una representación, una delegación de Amnistía Internacional. De todos recibí la solidaridad, es decir, la solidaridad de todos los representantes que allí estaban con el pueblo venezolano, con el Estado venezolano y con las instituciones venezolanas, salvo el representante de los Estados Unidos. Fíjate que un país como Estados Unidos, que tiene una tecnología avanzada, este representante de Estados Unidos cuestionó a Venezuela, primero porque no tiene internet y no hay libertad de expresión. ¿Tú crees que un país con esa tecnología tan avanzada no va a saber que en Venezuela hay internet? La respuesta que le di era que accesara a mi Twitter, a mi cuenta Twitter. Yo le dije, para que vea en este momento cuántas ataques están dirigiendo a mi persona, cuántos improperios, cuántas expresiones escatológicas para la fiscal general, lo que indica que hay internet para poder accesar a la cuenta Twitter de alguna persona y enviarle esos mensajes. Y que indudablemente eso no responde a que haya o no haya internet o que él pretenda decir eso. Es un ataque sistemático y planificado a nivel internacional contra el país. Y yo creo que han dirigido el ataque hacia el tema de los derechos humanos. Y yo creo que eso hay que prestarle mucha atención, José Vicente. Y en ese sentido yo también hago un llamado a las distintas instituciones del Estado a no inadvertir eso, sino a estar bien pendiente, porque fíjate que dentro de los fallecidos nosotros tenemos un número de 31 personas fallecidas hasta ahora, y de los cuales 6 son funcionarios públicos, entre ellos un fiscal del Ministerio Público, y los demás funcionarios policiales o militares. Hay 4 de la Guardia Nacional, creo. 4 de la Guardia Nacional, correcto. Entonces, ¿pero qué te indica esto? Bueno, los derechos de estas personas y los derechos de aquellas personas, los otros fallecidos venezolanos que estaban limpiando las barricadas, el hermano de un diputado a la Asamblea Nacional tratando de limpiar una calle cerca de su casa, perdió la vida. El motorizado que se desplazaba tranquilamente por una calle de Caracas, que pierde la vida. O sea, hacen ver como que sí es el Estado el que ha atacado a la ciudadanía. No, es un grupo minoritario que ha creado un caos en algunos sectores de la población, en algunos municipios del país, y que esto lamentablemente ha traído un saldo de fallecidos y lesionados que no todos representan una tendencia política, sino que muchos de ellos son venezolanos que no tienen nada que ver con estas diferencias que pueden haber en un momento dado en el país.
Vamos a hacer una pausa, Luisa. Y vamos a tratar al regresar de la pausa lo siguiente. Para un Estado que no es represor, cuyos funcionarios son personas que incluso fueron en el pasado víctimas de la represión y que por tanto tienen una alta consideración del tema de los derechos humanos, para una persona como tú, para muchas personas honestas de este país que sienten grima frente a la represión, ¿no? ¿Qué puede hacer un Estado cuando ocurren hechos como los que se han protagonizado últimamente en el país? La Guarimba, por ejemplo, donde se quema una universidad, se asesina a guardias nacionales, a policías, donde se toman medidas o se cometen actos por negligencia de los propios alcaldes que gobiernan el municipio. Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa. Claro.